En esta ocasión hablaremos sobre leishmaniosis tegumentaria americana. Es una enfermedad causada por un protozoario que, de acuerdo a los criterios morfológicos, clínicos, epidemiológicos y biológicos, están agrupados en dos complejos específicos: el complejo de Leishmania mexicana y el complejo de Leishmania brasiliense. Dentro de ambos complejos existen gran variedad de especies. Para efectos de nuestra asignatura, vamos a quedarnos con que el agente causal de leishmaniosis es un parásito que se agrupa en dos complejos: el complejo de Leishmania mexicana y el complejo de Leishmania brasiliensis. Este protozoario presenta solamente dos formas evolutivas: un amastigote, que es una forma evolutiva intracelular, por lo tanto carece de flagelo, y un promastigote, que es una forma evolutiva flagelada, por lo tanto se encuentra a nivel extracelular y en el intestino del vector. Esta es una enfermedad que se encuentra distribuida a nivel del continente americano. De hecho, de allí viene su nombre. Sin embargo, es más frecuente en personas que viven en áreas selváticas y rurales. Dentro de esas áreas selváticas es más frecuente en áreas boscosas que a campo abierto. Y dentro de las zonas urbanas lo conseguimos en áreas en donde se pueden encontrar criaderos potenciales para vectores. Como les mencioné, es una enfermedad que se encuentra distribuida a nivel del continente americano. Acá en Venezuela se considera endémica y ha sido demostrada en estados como Sucre, Miranda, Lara, Trujillo, Táchira y Mérida. En láminas anteriores le hablé de criaderos potenciales de vectores, porque leishmaniosis también es una enfermedad metaxénica, es decir, es transmitida por vectores. En este caso, flebótomos del género Lutzomia. Se consiguen diferentes especies. Sin embargo, para efectos de nuestra asignatura y para el estudio de la enfermedad, vamos a considerar como vector transmisor flebótomos del género Lutzomia. Como reservorios de la enfermedad se reconocen roedores, como la lapa, por ejemplo, marsupiales, como el rabipelado, y desdentados, como el armadillo. Al ser una enfermedad metaxénica, el ciclo evolutivo lo vamos a identificar en los diferentes hospedadores que albergan al parásito. Como mecanismo de infección, se tiene la inoculación de promastigotes por parte del vector transmisor. Este promastigote inoculado va a las células del sistema retículo endotelial, en las cuales pierde el flagelo y se va a multiplicar por división binaria. Esa multiplicación va a hacer que esta célula reviente, explote, y el parásito va a salir alrededor y va a ingresar a una nueva célula del sistema retículo endotelial, en la cual se va a repetir este ciclo de transformación a amastigote y multiplicación del amastigote hasta reventar la célula. Ese amastigote, cuando sale de la célula que revienta, se vuelve a transformar en un promastigote que va a quedar en circulación mientras va a repetir ese ciclo de invadir células y reventar células, invadir células. Estando en circulación, va a ser absorbido por un nuevo flebótomo del género Lutzomia que va a picar a este hospedador para alimentarse. Dentro del flebótomo que va a ingerir el amastigote, ese amastigote se va a multiplicar a nivel del sistema digestivo de ese vector y va a ir a las glándulas salivales. Estando el promastigote en las glándulas salivales, va a ser inoculado a un nuevo hospedador susceptible al momento de alimentarse. Se reconocen tres formas clínicas de presentación en la leishmaniosis tegumentaria americana. La primera, y quizá la más común, es la leishmaniosis cutánea, que se caracteriza por presentar una lesión localizada, que generalmente es única, de forma ulcerosa, nodular, no pruriginosa, poco dolorosa, con bordes redondeados y definidos con centro definido, y es una lesión con forma característica de cráter de volcán.
Otra forma de presentación es la leishmaniosis mucocutánea, en la cual se presenta la lesión típica que acabamos de describir en la lámina anterior, pero a nivel de las mucosas o de la unión entre la mucosa y la piel. Se presenta con mucha frecuencia a nivel de la mucosa orofaringea o a nivel de la mucosa nasal, como les digo, en la unión de la mucosa con la piel. Esta forma de presentación es diseminada por vía hemática luego de la inoculación del parásito y adquiere un aspecto granulado. Es posible que esa lesión vaya a aumentar de tamaño, aumentando de extensión y de profundidad, y si la lesión se encuentra a nivel de la mucosa orofaringea en la base del paladar, esa lesión se puede extender hacia la parte interna, abarcando el septum nasal y produciendo severas mutilaciones internas. Existe una tercera forma clínica de presentación, que es una leishmaniosis cutánea difusa, que es poco frecuente de presentación y que se considera que es una extensión de la forma simple no ulcerada que da origen a múltiples nódulos en la piel. Para el diagnóstico de la enfermedad podemos hacer un diagnóstico de certeza en el cual hacemos un frotis por aposición de los bordes de la lesión, al cual coloreamos con gienza, o podemos hacer un cultivo en medio NNN o pruebas biológicas. Y también podemos hacer un diagnóstico inmunológico a través de la serología con una intradermorreacción de Montenegro, o también con otras pruebas serológicas más actuales y más ampliamente utilizadas. Como medidas preventivas se pueden considerar el tratamiento de las personas enfermas, el uso de mallas o telas metálicas en puertas y ventanas, el uso de repelente al visitar zonas endémicas, el uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, sobre todo al dormir o al estar en áreas abiertas en donde haya plaga, el uso del mosquitero a la hora de dormir, el control de los reservorios. Son medidas preventivas aplicables a la enfermedad. Dentro del complejo también se encuentra leishmaniosis visceral, que es una enfermedad metaxénica específicamente causada por Leishmania chagassi. Anteriormente, este parásito se llamaba Leishmania donovani-chagassi. Quizá en algún libro lo consigan de esa forma. Es transmitida específicamente por un vector llamado Luxomia longipalpis. Acá en el estado Lara, específicamente hacia la zona de Carora, en San José, se consigue un vector que se llama Luxomia pseudolongipalpis. Es específico de nuestro estado Lara. Y como reservorios de la enfermedad se reconocen los caninos silvestres y domésticos, es decir, el perrito de nuestra casa y algún lobo o zorro. Zorros no se consiguen aquí, algún lobo silvestre. Y también los rabipelados. Leishmaniosis visceral es una enfermedad que está ampliamente distribuida en diferentes continentes, como África, Asia, Europa y acá en América. En regiones neotropicales afecta más a niños y a adultos jóvenes que a personas adultas, y es más frecuente en personas que viven en zonas rurales. En Venezuela predomina en los estados Sucre, Anzoátegui, Guárico, Carabobo, Lara Portuguesa y Zulia. El ciclo evolutivo es muy similar al de leishmaniosis tegumentaria americana. El vector transmisor de la enfermedad inocula el promastigote al hospedador susceptible. El promastigote va a células del sistema retículo endotelial, pero ubicadas específicamente a nivel de vaso, hígado, médula ósea, mucosa intestinal y ganglios mesentéricos. Estando allí, tiene una multiplicación no sexual hasta que rompe la célula, se libera el parásito. Estando fuera de la célula se transforma en promastigote, invade una nueva célula, se transforma en amastigote, se multiplica, rompe la célula y se repite el ciclo. Estando fuera de la célula es susceptible a ser ingerido por un nuevo vector que pique a este hospedador para alimentarse, y dentro del vector ese amastigote que ingiere se va a transformar en promastigote y se va a ir al sistema digestivo del vector. Estando en el sistema digestivo va a ascender a las glándulas salivales,
para poder ser inoculado a un nuevo hospedador susceptible cuando este vector se alimente nuevamente. Una persona enferma puede presentar fiebre prolongada de intensidad variable. De hecho, esta fiebre es característica de leishmaniosis visceral, así como una esplenomegalia, una hepatomegalia, que ambas producen un aumento del volumen de la cavidad abdominal. También hay una adenomegalia generalizada que no es dolorosa y hay hiperpigmentación de la piel. En algunos casos se puede observar hemorragias. Y luego de instaurada esta leishmaniosis visceral, es posible que pueda aparecer unas lesiones a nivel de la piel, y es lo que en algunos países, sobre todo del viejo continente, llaman una leishmaniosis dérmica post-Calazar. Para el diagnóstico de certeza se pueden hacer métodos directos como la punción de médula ósea o punción de vaso o hígado, o métodos indirectos como el cultivo en medios NNN o pruebas biológicas. Y también se pueden hacer diagnósticos serológicos o inmunológicos como la intradermoreacción de Montenegro o la inmunofluorescencia indirecta, el ensayo inmunoenzimático, fijación de complementos, fórmula gel o electroforesis de proteínas. Como medidas preventivas podemos aplicar exactamente las mismas medidas que se aplican para la leishmaniosis tegumentaria americana. El tratamiento de las personas enfermas, colocar mallas o telas metálicas en puertas y ventanas, usar repelente en zonas endémicas, usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, usar mosquiteros a la hora de dormir y el controlar a los reservorios o mantenerlos alejados de las personas. Y bien, de esta manera llegamos al final del complejo leishmaniosis.